Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un tutorial de dientes. Vamos a partir con el arco dentario inferior. Aquí tenemos la mandíbula. Y la mandíbula aquí tiene todos los dientes, incluyendo los terceros molares. Aquí tenemos una visión oclusal de todos los dientes. Entonces, vamos a omitir el grupo anterior porque requiere un análisis un poquito más acabado de sus vertientes y sus bordes. Todo esto lo vamos a ver individualmente. Los premolares también tenemos que analizarlos desde una óptica completa, analizando cada una de sus caras, lo que va a determinar que estos dos los analicemos aparte, pero los molares tienen formas típicas que son imposibles de pasar por alto. Por ejemplo, el primer molar inferior tiene 5 cúspides. Aquí hay una distolingual, aquí hay otra mesiolingual, mesiovestibular, medio vestibular y distovestibular. Y uno las cuenta: 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, doctor. Aquí tenemos el segundo molar inferior, surco en cruz. Los surcos principales se disponen en cruz y tenemos 4 cúspides: 1, 2, 3, 4. Muy difícil confundir estos dientes con otros, porque tienen una forma tan típica que es casi inconfundible. Los que generan problemas normalmente son los terceros molares, que tienen formas atípicas. Esto está muy extraño, muy arrugado. Eso es una de las características de los terceros molares. Tienen muchos surcos secundarios, muchas arruguitas y formas extrañas atípicas. Si miramos de nuevo el segundo molar, surco en cruz, 4 cúspides, muy notorio. Y de nuevo aquí el primer molar inferior, 1, 2, 3, 4, 5, con sus 7 surcos principales configurando las cúspides. Eso en general hay que tenerlo como imagen global para poder entender los dientes. Ahora, las variantes que pueden ocurrir con premolares, desde el punto de vista oclusal, lo que podemos ver es que siempre en el segundo premolar inferior, la cúspide vestibular y la lingual, o las linguales, dependiendo de su forma, tienen alturas similares. En cambio, el primero, la cúspide vestibular, es mucho más grande que la lingual y, como yo les digo siempre en clases, parece nariz de chanchito. Una fosa ahí, como una nariz de chanchito. Ahí y ahí. El segundo premolar varía, a veces como una sonrisa, a veces está separado, tiene 2 cúspides, varía. Y eso en aspectos generales, lo que uno debiese encontrar en un arco dentario. Vamos a ver el arco dentario maxilar ahora. Ya, como había dicho, la segunda parte va a ser arco dentario superior, y aquí tenemos un arco dentario superior parcialmente conservado. Aquí falta un premolar, el segundo premolar superior, aquí falta el primer premolar superior. Parte del grupo posterior se perdió, el grupo anterior está completo. También requieren un análisis uno por uno, analizando cada una de sus caras y sus tamaños. Pero hay ciertos aspectos de los molares que son bastante evidentes. Por ejemplo, tenemos el primer molar superior permanente, eso que está ahí. Entonces vemos que la cúspide más voluminosa es la mesiopalatina. Y la mesiopalatina está conectada con la distovestibular por una cresta o un puente adamantino, que es eso que estoy señalando ahí con el alfiler. Vamos a tener una cúspide distopalatina que tiene una proporción bastante similar a la mesiovestibular. No es tan distinta esta proporción y el diente es más o menos cuadrangular. Si lo comparamos con el diente que está hacia posterior, miren, la cúspide mesiopalatina es de un tamaño, la distopalatina es más chiquitita, pero ya es bastante más pequeña que la mesiovestibular. Entonces esto ya nos marca una diferencia importante que nos va a permitir identificar al segundo molar superior permanente. Cúspide distovestibular, mesiopalatina, distopalatina. El puente adamantino está más interrumpido acá, por la presencia de un surco. Ahora, normalmente uno debiese esperar, en algunos casos, que este primer molar tenga un tubérculo especial, el tubérculo de Carabelli o tubérculo palatino, que debiese ubicarse donde estoy señalando con la punta del alfiler. Ahí se ve un pequeño aumento de volumen, pero no alcanza a formar un tubérculo de Carabelli. En cambio, en el otro lado, vemos que se insinúa un surco ahí. El tubérculo de Carabelli o tubérculo palatino tiene varios grados de expresión. Uno de ellos es un surco pequeño. No siempre se va a notar como una estructura saliente de verdad. Aquí tenemos un close-up del primer molar permanente superior. Aquí está la cúspide distopalatina, aquí está la cúspide mesiopalatina con un alfiler, la mesiovestibular
y la distovestibular. Aquí se puede observar cómo la cresta adamantina está casi ininterrumpida. En cambio, cuando veamos al segundo, vamos a ver que la cresta adamantina tiene un surco que casi lo atraviesa. Pero se nota, aquí se puede observar que hay un cierto grado de aplastamiento mesiopalatino. Aquí está mesiovestibular. Aquí está aplastado, aquí está aplastado. Y ya no es tan cuadrangular en sus formas, sino que más aplastadito, más romboidal. Y eso es típico del segundo. En cambio el primero es más cuadrangular, más cuadrado que romboidal. El segundo es más romboidal que cuadrado. Son pequeños detalles que en el fondo contribuyen a identificar estos dientes, al menos a nivel de molares. Ya, de nuevo, forma de recordar. Segundo molar superior, cúspide mesiovestibular, cúspide distovestibular, cúspide mesiopalatina, cúspide distopalatina, muy chiquitita. Si lo comparamos con lo que tenemos hacia mesial, este diente tiene una lesión de caries gigante, aquí falta bastante sustancia. Cúspide mesiovestibular, cúspide distovestibular, cúspide mesiopalatina, cúspide distopalatina. Miren el tamaño de la distopalatina, bastante grande, y se ve la cresta adamantina uniendo la distovestibular con la mesiopalatina. De nuevo mirar el otro, la cúspide distopalatina muy chiquitita. Si comparamos lo mismo con el homólogo contralateral, primer molar superior permanente lo mismo, las 4 cúspides, el puente adamantino, pero a veces el segundo molar también lo tiene y no necesariamente completamente interrumpido. Pero lo que sí es notorio es la diferencia de tamaño de la cúspide distopalatina. Es más pequeña que la distopalatina del primer molar, y eso lo va delatando. Se va achicando progresivamente esa cúspide a medida que avanzamos en el arco dentario hacia distal. Entonces yo podría preguntar qué diente estoy encuadrando en la imagen. Si ustedes cuentan, hay 5 cúspides. Este es un primer molar inferior, claramente, permanente, y es del lado izquierdo. ¿Cuál será en FDI? Un 3.6. Se nota. Ni siquiera tengo que señalar las cúspides. En cambio, el que está hacia posterior, 4 cúspides, surco en cruz. Y el tercer molar, una forma muy extraña, muy difícil de identificar. Miremos los premolares. Yo creo que se puede observar que hay una diferencia importante entre las cúspides linguales. La cúspide lingual del primero es más bajita que la cúspide lingual del segundo. Una es más bajita, la otra es más alta. Y siempre tienen una inclinación hacia mesial. Eso va a determinar la posibilidad de identificarlo. Los vamos a ir analizando de a uno. Y aquí les puse un premolar. Hay que mirar, esta es la cara vestibular del premolar. No sabemos todavía qué premolar es, pero ya mirándolo de perfil uno puede intuir que es un premolar inferior, porque hay una gran diferencia entre la cúspide vestibular y la otra, que va a ser la lingual. Y si lo miro desde oclusal, la forma tiende a ser redondeada. Miren que es redondeado, redondito. Si lo miramos desde lingual, hay una cúspide más bajita, pero esta cúspide más bajita, la cúspide de esa cúspide, la punta de esa cúspide está inclinada hacia mesial. Por lo tanto, mesial va a ser para allá, cuando estoy moviendo el alfiler. Por lo tanto, este es un premolar inferior del lado izquierdo, porque va a ir así. Primer premolar inferior del lado izquierdo. Por lo tanto, es el diente 3-4. Y así hay que identificarlo. Ahora, ¿cómo sé que es primero? Ya dije, la diferencia en la altura cúspide es crítica. Cuando uno toma un segundo, voy a tomar un segundo, la altura de cúspide es muy similar. La cúspide lingual está inclinada hacia mesial, por lo tanto aquí mesial, está para acá. Esto está inclinado hacia acá. Por lo tanto,
Este diente es del lado derecho. Es un 4-5. Un segundo premolar inferior, pero del lado derecho. Muy bonito. Ahora estamos observando un canino. Este es un canino inferior. ¿Cómo lo sé? Si yo lo giro y lo pongo en una visión de perfil proximal, la cara vestibular está súper inclinada hacia el lingual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esto. Esta curva está muy pronunciada hacia el lingual, para allá. Y este diente es muy angosto mesiovestibularmente. La vertiente mesial, que va a estar ahí, es más corta que la vertiente distal, que va a estar por acá. Por lo tanto, este es un canino inferior del lado derecho. El cíngulo no está tan marcado y el desgaste tiende a ser por vestibular. Ya les voy a mostrar algunos caninos con desgaste. Este es un canino superior. La forma es mucho más potente y no se nota esa curva que tenía el anterior de la cara vestibular hacia el lingual. Y aquí tenemos un desgaste, y el desgaste está por la cara palatina, porque los dientes inferiores ocluyen por palatino de los superiores. Entonces, por lo tanto, por un tema de desgaste, si uno asume una oclusión normal, el desgaste tiene ese sentido. Cuando tenemos dificultades en identificar qué vertiente es cuál, si uno observa en vestibular, hay una pequeña fosita marcada en disto vestibular. Aquí no es tan notoria, pero créanme que existe. Sí, pero los desgastes fisiológicos se notan, llegan a brillar las facetas. Y cómo se comió la cúspide este pacientito. La cara distal es más redondeada que la mesial, se nota ahí, muy redondeada. La mesial no es tan redondeada. Se me va de foco esto de repente. Eso es un canino superior. Y esto es solo el grupo anterior del arco dentario maxilar. Se puede observar claramente la diferencia de tamaño entre el central superior y el lateral superior. El central superior con bordes incisales rectos y una divergencia notoria entre las paredes proximales. Se observa, me voy a apoyar con un alfiler, una cara mesial más recta y una cara distal proximal un poquito más redondeada, porque el ángulo disto-incisal es más redondeado que el mesio-incisal. El lateral superior tiene un borde incisal redondeado, no es recto. Miren, es redondito. El borde incisal es redondito. En cambio, el de acá es recto. Una diferencia importante. Y acá el canino se comió la cúspide del paciente. Entonces es difícil identificarlo, a menos que uno observe esa fosita que está en disto vestibular, que marca también la posición distal. La cara distal es más redondeada, la mesial no tanto. Aquí falta un premolar. Pero de nuevo aparece el tema de los desgastes. Muchos dientes tienen desgastes, atrición dentaria. Se ve bastante bien esto. Ven, aquí de nuevo el paciente se comió la cúspide en el canino. Incisivos inferiores. Observen al central inferior. Este es el central inferior. Es más angosto mesiodistalmente que el lateral, que es más ancho. Esto es al revés de lo que ocurre en los superiores. Aquí hay unos desgastes, atrición dentaria importante en los bordes incisales. De hecho, se ve un poco de dentina. Hay o en realidad cavidad donde hubo dentina. Son dientes difíciles de identificar porque son pequeñitos y las caras mesiales y distales son muy sutiles en sus diferencias. La distal es más expulsiva, pero se nota muy poco. ¿Qué podemos decir acerca del canino? En este caso el canino también está sin cúspide, pero miren el desgaste donde está. La cúspide se gastó, pero a expensas de la cara vestibular. Eso también es un dato
De hecho ahí brilla la faceta de desgaste. Eso es un indicio de que es un canino inferior si uno asume una oclusión normal. Aquí al otro lado no es tan notorio, pero se comió la cúspide del paciente. Aquí en la cúspide agastó. Pero no se nota la faceta de desgaste, o sea, tenía un lado regalón. Este era el lado regalón. Miren esa faceta de desgaste como brilla ahí. Está haciendo foco en la faceta de desgaste. Ahí. Donde está la punta del alfiler. Bueno, los premolares ya hablamos. Quedarían solamente pendientes los premolares superiores. Pero estos dientes son difíciles de identificar. Hay que saber harta anatomía dentaria y ángulos para poder visualizarlos bien. Premolares superiores. Ustedes tienen el canino superior, el primer premolar superior y el segundo premolar superior. Si ustedes observan el primer premolar superior, este tiene más similitud a la cara del canino. En cambio el segundo es más redondito en vestibular y es más angosto mesodistalmente. El primer premolar superior tiende a tener la forma del canino, el segundo no, tiene menos espacio para erupcionar. Y si lo miramos oclusalmente, el primer premolar es más ancho mesodistalmente y el segundo premolar es más angosto mesodistalmente, lo que hace que el surco principal sea más cortito. En cambio el surco principal aquí es más largo. Aquí hay más divergencia de las caras proximales hacia vestibular. Aquí hay más paralelismo de las caras proximales hacia vestibular. Hablemos de configuración interna. Aquí tengo un diente cortado y lo que se ve en el interior aquí es la cámara pulpar, que en un diente uniradiculado tiende a continuarse con el canal radicular principal, que es lo que está aquí hacia inferior. Este es un corte longitudinal de un diente uniradiculado. Ahora vamos a ver un multiradiculado cortado. Este es un corte de un diente multiradiculado cortadito y ahí tenemos un cuerno pulpar. La cámara pulpar es todo este espacio y tiene proyecciones hacia oclusal. Ahí tenemos un cuerno pulpar, aquí tenemos otro cuerno pulpar, aquí tenemos el techo de la cámara pulpar y aquí tenemos el piso de la cámara pulpar. Desde el piso de la cámara pulpar se originan los canales radiculares principales. Ahí hay un canal radicular principal. No vemos el otro porque la otra raíz no está presente acá y la otra no está seccionada de esa forma. Podemos ver la dentina, podemos ver el esmalte en esta imagen. Son preguntas de prueba.